Mil gracias por estar acá. Para que no me presenten así de manera formal, Marta Negrín es mi nombre, trabajo en la Universidad de Chile Bahía Blanca, soy profe de didáctica de la lengua y la literatura y trabajo en formación de docentes de secundaria, de inicial y de primaria. Así que tengo ahora en esta época practicantes que están siguiendo los lobos o dando tríada o dando los verbos condicionales, y tengo todo ese amplio espectro de situaciones, aulas y de salas. Yo voy a leer la primera parte del cuento y voy a hacer 3 lecturas diferentes que les voy a marcar con 1, 2 y 3. Ustedes a cada lectura que yo haga le van a poner un nombre, la van a caracterizar de alguna manera. Y vamos a hablar sobre los modos de leer en voz alta. Empezamos. Lo que casi nadie sabe es que a bordo del barco del pirata Barbanegra viajaba su mamá. Doña Teresaina Barbanegra, así se llamaba la señora, trepó por la escalerilla del Chapiro Verde en la mañana en la que su hijo estaba a punto de hacerse a la mano. Subió para alcanzarle el tubo de dentífrico concentrado que el muy puerco se olvidaba. El barco soltó amarras y nadie notó, sino hasta 3 días después, que la señora estaba a bordo. «Madre», dijo Barbanegra al verla. «Hijo», dijo Trementina, y se quedó. El amanecer, el mediodía y el crepúsculo la encontraban encubierta, sentada sobre un barrilito de ron antillano, atenta a los vientos, vigilando el laboreo de las velas y desparramando advertencias a voz en cuello. Nadie como ella para husmear la amenaza de los furiosos huracanes del Caribe, a los que bautizó con los nombres de sus primas: Sofía, Carla, Berta, Margarita. Mientras tanto, tejía. De sus manos habilidosas salían guantes, soquetes de lana, pulóveres y bufandas en cantidad. Los hombres de Barbanegra, abrigados como ositos de peluche, sudaban bajo el sol del trópico. El jefe pirata impuso castigos severos a los desagradecidos que se quejaban. La cosa es que Clementina estaba ahí, día tras día, meciéndose a la sombra de la vela mayor, con los pies colgando del barrilito y sermoneando al loro cuando no se expresaba en correcto inglés. Pero además, y este es el asunto que importa, la señora Barbanegra hacía buñuelos. No les cuento más para que lo lean. Barbanegra y los buñuelos, el conflicto luego va a venir con los buñuelos. Bueno, 3 modos de ver que encuentro en las aulas, que habitualmente hacemos. La primera, fotocopia y pedir a mis estudiantes que lo leyera de casa. Y al día siguiente, cuando empezaba la clase, les preguntaban, me decían: lo tuve que dejar, no entendí nada, me aburrí, no pude. Lea usted. Y entonces yo leía en voz alta, en la clase. Y veía que las cabezas hacían, ahora sí. Y entonces empecé a pensar qué maravilloso que es que un docente, que una docente nos lea en voz alta en la clase. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se cifra con ese texto? Me interesó tanto que después estudié para ser narradora oral con Marita Berenguer, una narradora de Bahía Blanca muy conocida. Y entonces ahora alterno mis clases con visitas a los jardines, a las escuelas, a las sociedades de fomento, a donde me inviten, y doy talleres para convencer a las docentes de que el lunes, 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, 1:15, cuando entren a sus salas o a sus grados, lean o cuenten cuentos. O 5º año de la Escuela Técnica Orientación Electrónica. Porque también hay una creencia de que la lectura a través de la docente
es solo cuando los niños no pueden leer por sí mismos. Yo les digo, no. Voy a tratar de convencerlas de por qué es importante que ustedes el lunes, les puedo dar un changüí hasta el martes, cuando entren a sus salas, a sus grados o a su 5º año en la escuela técnica, lean en voz alta o cuenten cuentos. Y luego vamos a hacer algunas experiencias y vamos a ver cómo puedo, cuando leo o cuando cuento cuentos, incorporar canciones, incorporar objetos, incorporar títeres. ¿Y qué hago cuando quiero leer un libro álbum? ¿O qué hago si quiero mostrar ilustraciones de un libro? Mi propósito es que ustedes se lleven ideas para usar estos recursos en sus aulas y que se animen. ¿Sí? Porque escuchar historias tiene múltiples beneficios. Cuando un niño o una niña entra a salita de 3, las señas saben si ese niño o esa niña les han contado cuentos en su casa. Porque esos niños reconocen que cuando se dice había una vez, se está ingresando al mundo de la ficción. Y que es un mundo diferente. Es un mundo en el que pueden pasar cosas que no pasan luego cuando el niño sale del jardín y tiene que ir a acompañar a la mamá a hacer los mandatos. Que ocurren otras cosas. Sabe que las historias tienen una estructura, un principio, una complicación y un final. Aprende a escuchar y a esperar que algo pase y a esperar que esa historia termine. Pero como no todos los niños y las niñas han tenido esa posibilidad en sus familias, al jardín le corresponde, porque los niños tienen derechos a que les cuenten historias, le corresponde, ¿sí?, contar historias, leerles todos los días si es posible. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios que tiene escuchar historias? Sabemos que contribuye al éxito escolar. Cuanto más cuentos haya escuchado un niño o una niña, más posibilidades tiene de que le vaya bien en la escuela. Conoce mucho vocabulario, y voy a luego insistir en cómo trabajar la adquisición del vocabulario en sala, en la primaria y en la escuela secundaria. Y podríamos decir en la universidad o en la formación superior, si hay profes acá también de ese nivel. Conoce la estructura, esto que nosotros después decimos la superestructura de la narración, la empieza a conocer. Conoce temas que de otra manera no conocería, sobre todo cuando vienen de determinados sectores. Pero además empieza a generar su gusto literario. Y entonces dice, me gusta, vamos a leer otro de este autor, de Gustavo Roldán, porque claro, habla de los bichos que están en el monte del norte argentino. En sus cuentos no hay elefantes y jirafas, no. Está el bicho colorado, está el tapir y está el sapo, que es el gran personaje de Gustavo Roldán. Empieza a conocer géneros, le empiezan a gustar más los cuentos de terror y empieza a escuchar cómo suena la poesía, ¿sí?, que se lee en voz alta o que se recita, porque luego vamos a hablar de por qué la poesía no se puede narrar. O la recito o la leo en voz alta. Hasta ahí lo que las investigaciones clásicas dicen sobre escuchar historias. Pero hay otras cuestiones que son urgentes en esta época, necesarias y urgentes. Cuando ustedes ponen su voz, su cuerpo, su modulación, están democratizando textos. Esos textos a los que los niños y las niñas no tendrían acceso en una lectura silenciosa, ustedes se los llevan y se los ofrecen y los hacen no solamente comprensibles,
los hacen apetecibles. Yo después quiero ir a leer ese texto, que la señora me leyó, que la profe me leyó o me contó. O esta palabra, o esta historia, la escuché. Ah, pero acá hay un libro de este autor. La señora nos contó un cuento de Graciela Montes. Y acá tengo un libro de Graciela Montes. Me lo voy a llevar de la biblioteca. Si ustedes quieren que sus estudiantes, miro más bien a primaria y secundaria, nunca quieran leer en voz alta, si ustedes quieren que siga pasando eso de decir, ¿quién quiere leer? Y de pronto todos miran y buscan algo en la mochila que se les perdió ahí en el fondo y todos bajan las cabezas y hurgan buscando no se sabe qué. O de pronto empiezan a tomar nota y escriben algo que parece importantísimo, pero nadie las mira. Si ustedes quieren que eso siga pasando, hagan esto. Reparten un texto. Dicen, ¿quién quiere leer? Nadie. Miran la mochila o escriben. Bueno, empezá Fernanda. Fernanda, que recién recibe la fotocopia y no sabe de qué va el texto, no sabe si va a tener párrafos largos, si va a haber palabras que ella no conoce, si le va a alcanzar el aire para respirar, si va a haber algún apellido en alemán que ella no tiene ni idea de cómo, o por ahí sí, pero por ahí no sabe cómo pronunciar. Fernanda empieza a leer. Pero entonces ustedes ven que Mariana. Que Mariana está distraída con el celo. Y entonces, como la vino Mariana, dice, Mariana, y Mariana, que no iba siguiendo la lectura, la codea a Laura, que está sentada al lado, y le dice, y Laura con el dedo le marca. Entonces Mariana lee en voz alta, y ustedes repiten este procedimiento. ¿Sí? Lo que van a lograr son dos cosas: que odien leer en voz alta, que no quieran nunca leer en voz alta, y además que no entiendan nada. Porque la oralización de los textos no es la lectura en voz alta. Y si ustedes hacen eso, probablemente cuando quieran luego comentar de qué trata ese texto, nadie pueda decir nada. Esas son prácticas naturalizadas que repetimos sin repensarlas y que contribuyen a que no se aprenda una práctica social relevante, que es leer en voz alta. ¿Y cuántas veces vemos que alguna figura pública lee en voz alta y lee mal? Vamos a pensar si es lo mismo leer en voz alta que nada. Leer en voz alta es tomar el texto, tengo el texto, preferentemente el libro, nunca leo del celular. Hay un libro, hay una materialidad que tiene una tapa, una contratapa, un lomo, que tiene una ilustración, y leo el libro. Y entonces cuando yo leo el libro y el autor, Emma Wolf, está acá en el medio. Si yo no practiqué la lectura, si salí de mi casa rápido porque tenía 1000 horas en la semana y pasé y agarré el libro y digo, bueno, y leo este cuento, y no lo practiqué, me va a pasar que no voy a sacar la vista del libro, voy a leer, porque si miro, si levanto la vista y las miro, ¿qué me puede pasar? Que me perdí. Y cuando vuelvo digo, ¿por dónde iba? Y repito la misma. Si yo estoy en primero, en primerito o en segundo, y leo algo sin mirar, para no perderme, cuando termino de leer, me puede pasar que mire, y de los 27 que tenía, en el aula me quedaron 14. Y los otros no se sabe dónde están, abajo de los bancos, trepados a los armarios, se me fueron al parque. Hay que mirar, porque además, no solamente para ver si están todos, todas, sino porque además la mirada incluye, y además ustedes ven cómo van, y además hago pausas para decir, ¿y ahora qué pasará?
¿Llegará o no llegará? ¿Qué les parece? La lectura en voz alta también se prepara. Y cuando digo se prepara, digo, conozco bien el texto y decido dónde hacer pausas. La pausa, el silencio en la oralidad es sustancial, que tiene que ver con la lógica de la recepción. Si yo leo en mi casa en silencio y me perdí o no entiendo algo, puedo levantar la cabeza. Hay un texto de Barthes muy conocido que habla de esto. Puedo levantar la cabeza, pensar, miro por la ventana, pienso y sigo. O puedo releer un párrafo. Cuando yo escucho, no puedo hacer eso. Yo tengo que seguir el ritmo de quien lee. Si quien lee va muy rápido y no hace pausas, yo no tengo tiempo de activar mi teatro interior como para ver esas imágenes, como para generar esas imágenes. No me da tiempo la persona que lee que va tan rápido. Yo no me puedo imaginar el cocodrilo, no me puedo imaginar el mar y el barco pirata en medio de una tormenta, porque fue muy rápido, porque no me dio tiempo, yo lo necesito, ese tiempo, ¿sí? Para imaginar. Y me pierdo, y ya sabemos que si un niño, una niña, se pierde y no entiende, ya sabemos qué pasa. No lo recuperamos más para la historia. Y entonces, como se aburrió, como se perdió, como no entendió, se pone a hacer otra cosa, y no necesariamente a leer. Entonces, la lectura en voz alta también requiere, ¿sí?, de silencio. El silencio es parte constitutiva de la oralidad. En el nivel inicial, ¿ustedes son las únicas de nivel inicial o hay alguien más allá de inicial? Primaria. Primaria. Yo también de jardín. Bien. En el nivel inicial hay un contenido curricular que es aprender a escuchar, que no es lo mismo que oír. Oír es algo natural, yo oigo los ruidos de la casa. A escuchar se enseña y se aprende a lo largo de toda la vida. Está la escucha desatenta, pero está la escucha atenta. La escucha selectiva, cuando tomo notas. Yo selecciono, no anoto todo. Está la escucha crítica, escucho para después opinar. Y está la escucha creativa, que es cuando yo escucho y mientras escucho se me van ocurriendo ideas de cosas para hacer. A veces cuando miramos algún programa de cocina decimos, esto yo lo podría hacer así, o en lugar de ponerle esto. Hay distintos tipos de escucha, pero escuchar se enseña y se aprende. A escuchar cada tiempo. Cuando voy a un jardín, a salita de 3, a contar, enseguida me doy cuenta si tienen una rutina de hacer escuchar cuentos. Porque si yo me siento acá, en una sillita, y tengo a la salita de 3 acá, si esos niños permanecen un ratito en silencio y se quedan en su lugar, si respetan el espacio, yo digo, estos niños en este jardín les han contado cuentos, están habituados. Si no, empiezo a contar y a los 2 segundos los tengo todos como sanguijuelas trepados acá, a ver el libro, a ver, señor, o interrumpen todo el tiempo. ¿Sí? Luego vamos a hablar de qué pasa cuando estamos leyendo o contando y hay interrupciones, todo el tiempo. ¿Sí? Nos preguntan cosas, o nos quieren contar ellos algo que les pasó. Señor, porque una vez a mi abuela también le pasó eso. Y nosotros estamos ahí con el cuento y todos quieren contar lo que le pasó a sus abuelas. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Seguimos como si nada, escuchamos a todo. Cuando terminamos de escuchar a todo ya nos olvidamos de qué era el Bien, el silencio como parte constitutiva. Bien, vamos a hacer un primer ejercicio de lectura en voz alta. Como se imaginarán, hoy la temática es barcos y piratas. Todo va a girar en torno a barcos y piratas.
muy simpático y que además me da muchas posibilidades de peinarlo de distintas maneras. Y bueno, y tengo una princesa con pelo de frizz que no hay caso. Y entonces, antes de trabajar con este poema, yo llevé estos títeres. Y entonces le pedí a 2 niños quién quería tener el títere de la princesa y el títere del monstruo. Y enseguida vinieron, se pusieron en las manos. Yo digo, bueno, mientras yo leo el poema, ustedes mueven los títeres. Fracaso total. ¿Por qué? Porque la atención estaba en el títere y en los compañeros que además los hacían pelear y nadie escuchó lo que yo veía. Nadie, ¿sí? Miraban los títeres. Entonces, esto porque a veces también hacemos cosas que salen mal. Entonces, nunca más puedo presentarlos, pero luego vamos al poema. El monstruo y la princesa. Un monstruo todo peludo, con una boca de embudo y unos dientes afilados y bastante mal lavados, salió a buscar su comida un jueves al mediodía. Pero no le era sencillo conseguir un bocadillo, pues como buen monstruo hambriento, tal como dicen los cuentos, para saciar su apetito no bastaba un huevo frito, menos un huevo poché, ni salchichas con puré, tampoco una milanesa, sino una hermosa princesa, algo que, como sabrán, no hay en ningún restaurante, ni en ningún supermercado, ni en el del chino de al lado. De bastante mal humor, buscó alrededor algo al menos parecido a su plato preferido. Ya les dije, una princesa no va a ser una hamburguesa. E iba a darse por vencido, pues la panza le hacía ruido, cuando divisó a lo lejos un castillo medio viejo. Y fue corre que corre, ya que en lo alto de la torre se asomaba una princesa suspirando con tristeza. Yo me la como enseguida, aunque no esté bien cocida, pues si no al verme sin duda gritará pidiendo ayuda, pensó el monstruo desalmado, que de un salto estuvo al lado de la indefensa princesa, causándole gran sorpresa. Pero no pudo asustarla, mucho menos masticarla, pues cuando el monstruo angurriento hizo el primer movimiento de engullir a la princesa, sin ponerle mayonesa, ella le gritó enseguida, enojada y ofendida: «¿Pero qué hacéis, atrevido? ¡Qué vergüenza haber venido a comerme en mi castillo sin tenedor ni cuchillo!». Os juro que no es así. Yo pasaba por aquí», disimuló el desgraciado señalando hacia un costado. «Yo no soy tan papa frita como fue Caperucita, que el lobo usó de alimento por sus falsos argumentos», le retrucó la princesa, mirándolo con fiereza. «Tengo personalidad y fui a la universidad, y por eso sé un montón, incluso computación. Me defiendo bien solita, sin hechizos ni varitas, como las que usan las hadas, pues no soy una tarada. Prestadme mucha atención. Es de mala educación andar comiéndose gente que uno encuentra de repente. Merecéis una sanción. Idos ya mismo al rincón». «Es que no tengo comida y me duele la barriga. No he probado ni un bocado desde el sábado pasado. Mamá, nunca me alcanza el dinero para comprar lo que quiero. Ni un helado, un salamín, o al menos un chupetín», dijo el monstruo arrepentido, llorando a moco tendido. La princesa, conmovida, decidió hacerse su amiga. «Voy a brindaros consuelo y a prestaros un pañuelo, si juráis solemnemente comer de modo decente, con una dieta variada y mejor equilibrada, que no lleve a vuestra mesa ni grasas trans ni princesas». Desde entonces son amigos y se los ve muy unidos. El monstruo está muy cambiado, porque incluso ha adelgazado y no come más humanos,
se ha hecho vegetariano. Los dos se hacen compañía y comparten cada día algún yogur descremado y galletas de salvado. Dan paseos por el campo y la verdad, cada tanto, si la princesa lo mira, él, ¿qué quieren que les diga? Para mí que esto termina como nadie lo imagina. Se transforma a lo mejor en una historia de amor. Bueno, de María, de Liliana Cineto, de un librito que se llama Problemas en el ropero y otros versos diversos. ¿Quién dijo que leer poesía es monótono? Dice Elena Santa Cruz, una titiritera, objetos mediadores de ternura. Y como tal, ingresan a nuestras aulas, como personajes. Vamos a ir al cuento popular, al cuento tradicional, ese que nos podemos aprender y lo podemos contar. Y cuanto más lo contamos, más lo aprendemos. Y lo podemos adaptar. El cuento popular tiene esa posibilidad de que yo lo puedo adaptar. Entonces, si hay una plaza, la plaza va a ser la plaza que está al lado del jardín o que está al lado de la escuela. ¿Sí? Yo puedo tomarme esa licencia de modificar ese cuento. Vamos a hacer entonces un pequeño experimento, ¿sí?, con un cuento tradicional, un cuento popular, y ustedes van a tener algún tipo de participación. Cuando empezamos a contar un cuento, usamos un cuento tradicional, un cuento popular, un cuento maravilloso, usamos una fórmula de inicio. La más común es pero hay otras. Y cuando terminamos, cerramos ese mundo de la ficción, para que no queden dudas de que ahí terminó la historia, y usamos alguna fórmula. La más común... Colorín colorado. ¿Ustedes creen que esas son las únicas que existen? Pasale por favor. Bueno, hay muchísimas fórmulas. ¿Alcanza para todas? Sí. Hay copias. Hay muchas fórmulas que la sabiduría popular fue acuñando para dar inicio a los cuentos y para dar cierre a los cuentos. Y también hay fórmulas que usamos para darle la palabra a la siguiente persona que va a contar. Este es un viejo cuento. Hace muchos años, cuando Linker y yo habíamos nacido, sucedió que hace mucho tiempo, cuando el mundo aún estaba formándose, hace mucho tiempo, cuando los animales aún hablaban, hace mucho tiempo, cuando las gallinas tenían dientes, hace mucho tiempo, cuando todavía los cerdos usaban sombrero, hace mucho tiempo, cuando las gatas usaban zapatos, cuentan los ancianos en el norte de África. Había una vez en un viejo país, ¿ustedes sabían que? Fórmulas de cierre. Bueno, ustedes ya me dijeron, la misma pero invertida y manteniendo la rima. Colorado colorín, este cuento llegó a su fin, y este cuento colorado, por mi boca se ha escapado, pasó por un caminito, pasó por otro, yo mañana te cuento otro. Y entonces el gallo cantó, y este cuento se terminó. Y viruento, viruento, este cuento se lo llevó el viento. Y se acabó el cuento y se lo llevó el viento. Si supieran cuánto lo lamento. Pero aquí se acabó el cuento. Pilín, pin, pin, este cuento llegó a su fin. Y como dice Don Crispín, este cuento llegó a su fin. Y vivieron contentos y todos los días se contaban cuentos. Y yo fui y solo me dieron para unos botines, y como eran de papel, por el camino los desplacé. A quien no quiera creer esta historia verdadera, que solo tiene final. Y entonces ustedes van a pensar un final cortito. Van a venir. Y luego van a usar una fórmula para invitar a otra compañera a que cuente su final. Elijan una de las fórmulas
para invitar a nadar. ¿Sí? Y la última que cuente va a usar una fórmula de cierre. Ahí. ¿Al copiar o ustedes? Sí. ¿Largamos la música? Cuando yo me levante porque va a saludar a mi amigo, ahí pone la música. Bien, vamos entonces con un cuento tradicional que se llama El Capitán Pirata. Y cuenta la historia de un pirata que es mi amigo, que es un hombre testarudo, terco, cabeza dura, pero buenísimo para conseguir dinero y comprar barcos. No, ahora no. No, porque empecé a contar el cuento. ¿Vos querés saludar a las chicas? No sé si están casados o están en pareja. ¿Cómo voy a saber eso? Yo no pregunto eso. ¿Cómo querés saber eso? Bueno, saludás, pero después te vas, ¿eh? Porque empecé a contar el cuento. Tu cuento, tu historia. ¿Quieres saludar una por una? ¿Cómo sos? Bueno, pero un saludo formal, nada, compórtate, que estamos en... Ay, además, ¿quieres tu canción? ¿Quieres que cante tu canción? Vamos a ver si nos ponemos canción. Mi amigo el capitán pirata se consiguió un barco blanco, reluciente, impecable, y él para ese día se compró una camiseta blanca de algodón peruano, de buena calidad, porque le gusta vestirse bien. Y recorrió los bares y las tabernas acá del pueblo y algunas escuelas también, y algunos jardines, y recolectó la tripulación. Y ese día, una mañana hermosa de sol, el barco zarpó y empezó a alejarse de la costa. Hizo unas maniobras y se alejó un poquito de la costa. Y cuando estaba a unos pocos kilómetros, los marineros empezaron a sentir nostalgia y a extrañar los canelones de la abuela Carmen, el arroz con leche de la mamá. Y entonces se acordaron de que hay una frase que circula en el pueblo que dicen:
el que canta la tristeza espanta. Y entonces se pusieron a cantar. Y algunos se acordaron de una canción que cantaban en el jardín. Y dijeron, vamos a cantar eso que cantamos en el jardín. Entonces, ¿cómo era esa canción de Mariposita? Y entonces cantaron, Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Tic, pata de palo, ojos de vidrio y nariz de guacamayo. Otros no se acordaban del jardín, ni siquiera se acordaban si habían ido al jardín, pero se acordaban de una canción de Marielena Walsh, algo así, que habían aprendido en la escuela de tomar el té, y entonces empezaron a tararear un poco. Estamos invitados a tomar el té, la tetera de porcelana, pero no se ve, yo no sé por qué. Y el barco siguió alejándose, una mañana hermosa. Pero de pronto, un grumete miró para arriba y vio que el firmamento estaba todo despejado, excepto una nube negra encima del barco, como un puntito arriba de la isla. Y corrió a decirle a mi amigo el capitán pirata, capitán, mi capitán, pues que tenemos una nube justo arriba del barco. Y mi amigo, el capitán pirata, que es obstinado, terco, cabeza dura, miró para arriba, vio la nube, dijo, por esa nube de morondanga me vienen a molestar a mí, por esa nubecita de nada. Y no contento con hablar mal de la nube en su propia presencia, se puso a cantar. Son 4 gotas y a mí qué más me da. Y la nube, desde ahí arriba, dijo, ajá, con cancioncitas a mí, y además mi amigo el capitán pirata canta mal, y a las nubes si hay algo que le molesta y que la gente cante mal, dijo, ya vas a ver. Y mandó un rayo furibundo que cayó en la proa. Y se llevó la proa del barco. Y les empezó a entrar agua por acá. Y los marineros, capitán, pero que nos está entrando agua. Ay, pero qué tripulación. Gente de poca fe, ¿por qué no eligen creer? Todos a la popa, vamos, todos a la popa, abandonados. Una segunda nube vino de lejos, porque a las nubes les encanta ir donde hay conflicto. Y se juntaron las dos. Y el capitán volvió a mirar para arriba con su cancioncita. Son 4 gotas en... Las nubes dijeron, ajá, ya vas a ver. Y lanzaron un rayo furibundo que vino y se llevó la popa del barco. No solamente entra agua por aquí, sino por aquí, los marineros desesperados. ¿Qué hacemos? Y el capitán, pero no, todos arriba del palo mayor, vamos, todos arriba del palo mayor, que no pasa nada. Vino una tercera nube, negra, furiosa. Y el capitán con aquello de San Juan, las nubes, vas a ver, ya vas a ver quiénes somos nosotros. Y lanzaron un tercer y último rayo, furioso, que se llevó el palo. El barco empezó a zozobrar. Y los marineros le dijeron, capitán, hasta acá, que hagan lo que quieran, que nosotros nos vamos para casa. Y señalaron para allá. El capitán, ¿cómo que para casa allá? Hasta allá. Capitán, si salimos de ahí, mire, se ven las luces todavía del puerto. Y el capitán, terco, obstinado, cabeza dura, que la tierra para allá. Capitán, haga lo que quiera, nosotros nos volvemos. Y entonces los marineros empezaron a nadar, todos sabían nadar. Nadaron un poquito y llegaron todos sanos y salvos a la costa. El capitán, en el agua, como un único fideo en un mar de sopa, nadó para el otro lado. Y la playa, a los pocos días, unos niños que estaban
estaban ahí pescando mojarritas, descubrieron una prenda de ropa blanca, que enseguida reconocieron como la camiseta del capitán. Blanca, todavía en buen estado porque era de algodón peruano, de buena calidad. Y otros decían, no puede ser la camiseta del capitán porque esta es de manga corta y el capitán usaba de manga larga y puperas. No, debe ser la camiseta del capitán, sí, fíjense, de manga larga, pupera. Reconocieron la camiseta del capitán, pero lo más curioso es que una semana después, también en la playa, apareció flotando otra prenda, más pequeña, no solo porque originalmente era más pequeña, sino porque había estado más tiempo en el agua y se había encogido, también blanca, de buena calidad. Y todos reconocieron como los calzones del capitán. Flotando ahí. Y ustedes me dirán, ¿y qué pasó con el capitán? Entonces ustedes ahora van a inventar a partir de esta pregunta. ¿Y qué pasó con el capitán? No tiene final. Y entonces ustedes van a pensar un final cortito. Van a venir. Y luego van a usar una fórmula para invitar a otra compañera a que cuente su final. Elijan una de las fórmulas para invitar a nadie. ¿Sí? Y la última que cuente va a usar una fórmula de cierre. Ahí. ¿Al copiar a ustedes? Sí. ¿Largamos la música? Cuando yo me levante porque va a saludar a mi amigo, ahí pone la música. Bien, vamos entonces con un cuento tradicional que se llama El Capitán Pirata. Y cuenta la historia de un pirata que es mi amigo, que es un hombre testarudo, terco, cabeza dura, pero buenísimo para conseguir dinero y comprar barcos. No, ahora no. No, porque empecé a contar el cuento. ¿Vos querés saludar a las chicas? No sé si están casados o están en pareja. ¿Cómo voy a saber eso? Yo no pregunto eso. ¿Cómo querés saber eso? Bueno, saludas, pero después te vas, ¿eh? Porque empecé a contar el cuento. Tu cuento, tu historia. ¿Quieres saludar una por una? ¿Cómo sos? Bueno, pero un saludo formal, nada, compórtate, que estamos en... Ay, además, ¿quieres tu canción? ¿Quieres que cante tu canción? Vamos a ver si nos ponen tu canción. Where
a dar una vuelta por el río Colorado y recorremos un poco por el río Colorado. El día en que empieza esta historia, mi amigo el capitán pirata se consiguió un barco blanco, reluciente, impecable, y él para ese día se compró una camiseta blanca de algodón peruano, de buena calidad, porque le gusta vestirse bien. Y recorrió los bares y las tabernas acá del pueblo y algunas escuelas también, y algunos jardines, y recolectó la tripulación. Y ese día, una mañana hermosa de sol, el barco zarpó y empezó a alejarse de la costa. Hizo unas maniobras y se alejó un poquito de la costa. Y cuando estaba a unos pocos kilómetros, los marineros empezaron a sentir nostalgia y a extrañar los canelones de la abuela Carmen, el arroz con leche de la mamá. Y entonces se acordaron de que hay una frase que circula en el pueblo que dicen: el que canta la tristeza espanta. Y entonces se pusieron a cantar. Y algunos se acordaron de una canción que cantaban en el jardín. Y dijeron: vamos a cantar eso que cantamos en el jardín. Entonces, ¿cómo era esa canción de Mariposita? Y entonces cantaron: Mariposita estaba en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Ti, pata de palo, ojos de vidrio y nariz de guacamayo. Otros no se acordaban del jardín, ni siquiera se acordaban si habían ido al jardín, pero se acordaban de una canción de Marielena Walsh, algo así, que habían aprendido en la escuela, de tomar el té, y entonces empezaron a tararear un poco. Estamos invitados a tomar el té, la tetera de porcelana, pero no se ve, yo no sé por qué. Y el barco siguió alejándose, una mañana hermosa. Pero de pronto, un grumete miró para arriba y vio que el firmamento estaba todo despejado, excepto una nube negra encima del barco, como un puntito arriba de la isla. Y corrió a decirle a mi amigo el capitán pirata: capitán, mi capitán, pues que tenemos una nube justo arriba del barco. Y mi amigo, el capitán pirata, que es obstinado, terco, cabeza dura, miró para arriba, vio la nube. Dijo: por esa nube de morondanga me vienen a molestar a mí, por esa nubecita de nada. Y no contento con hablar mal de la nube en su propia presencia, se puso a cantar. Son 4 gotas y a mí qué más me da. Y la nube, desde ahí arriba, dijo: ajá, con cancioncitas a mí, y además mi amigo el capitán pirata canta mal, y a las nubes si hay algo que le molesta y que la gente cante mal, dijo: ya vas a ver. Y mandó un rayo furibundo que cayó en la proa. Y se llevó la proa del barco. Y les empezó a entrar agua por acá. Y los marineros: capitán, pero que nos está entrando agua. Ay, pero qué tripulación. Gente de poca fe, ¿por qué no eligen creer? Todos a la popa, vamos, todos a la popa, abandonados. Una segunda nube vino de lejos, porque a las nubes les encanta ir donde hay conflicto, y se juntaron las dos. Y el capitán volvió a mirar para arriba con su cancioncita: son 4 gotas en... Las nubes dijeron: ajá, ya vas a ver. Y lanzaron un rayo furibundo que vino y se llevó la popa del barco. No solamente entra agua por aquí, sino por aquí. Los marineros desesperados: ¿qué hacemos? Y el capitán: pero no, todos arriba del palo mayor, vamos, todos arriba del palo mayor, que no pasa nada. Vino una tercera nube, negra, furiosa. Y el capitán con aquello de San Juan, las nubes, vas a ver.
Ya vas a ver quiénes somos nosotros. Y lanzaron un tercer y último rayo, furioso, que se llevó el palo. El barco empezó a zozobrar. Y los marineros le dijeron, capitán, hasta acá llegamos. Que haga lo que quiera, que nosotros nos vamos para casa. Y señalaron para allá. El capitán, ¿cómo que para casa allá? Hasta allá. Capitán, si salimos de ahí, mire, se ven las luces todavía del puerto. Y el capitán, terco, obstinado, cabeza dura, que la tierra para allá. Capitán, haga lo que quiera, nosotros no podemos. Y entonces los marineros empezaron a nadar, todos sabían nadar. Nadaron un poquito y llegaron todos sanos y salvos a la costa. El capitán, en el agua, como un único fideo en un mar de sopa, nadó para el otro lado. Y la playa, a los pocos días, unos niños que estaban ahí pescando mojarritas descubrieron una prenda de ropa blanca que enseguida reconocieron como la camiseta del capitán. Blanca, todavía en buen estado porque era de algodón peruano, de buena calidad. Y otros decían, no puede ser la camiseta del capitán porque esta es de manga corta. Y el capitán usaba de manga larga y puperas. No, debe ser la camiseta del capitán, sí, fíjense, de manga larga, pupera. Reconocieron la camiseta del capitán, pero lo más curioso es que una semana después, también en la playa, apareció flotando otra prenda, más pequeña, no solo porque originalmente era más pequeña, sino porque había estado más tiempo en el agua y se había encogido, también blanca, de buena calidad. Y todos reconocieron como los calzones del capitán. Flotando ahí. Y ustedes me dirán, ¿y qué pasó con el capitán? Entonces ustedes saben, van a inventar a partir de esta pregunta. ¿Y qué pasó con el capitán? Nombres de piratas, pero podría ser para otro personaje. Tengo todas las letras del abecedario, trabajo con el nombre y le pongo un modificador. Decíamos al principio que escuchar cuentos es una manera de trabajar con el léxico, con el vocabulario. Cuando yo cuento el cuento, yo digo terco, obstinado, cabeza dura. Y uso 3 sinónimos porque no son palabras habituales, terco y obstinado, y hago el gesto. Y es la manera también de que los chicos y las chicas aprendan vocabulario. Si yo cuando cuento un cuento digo, no, esta palabra no la voy a usar porque no la conocen, y uso el mismo léxico que usan en su casa, no estoy favoreciendo la apropiación del léxico nuevo. Si yo cuento Hansel y Gretel, voy a decir que tiran guijarros y no piedritas. Guijarros. ¿Es una palabra habitual? No, pero la uso. Y luego, una actividad habitual en la escuela que es ponderar el cuento según cuánto me haya gustado. En lugar de ponerle 5 estrellitas, voy a poner guijarros. ¿Cuántos guijarros le das a este cuento? Hansel y Gretel. ¿Te gustó mucho? 5 guijarros. No te gustó tanto porque la mamá quiere, la madrastra quiere que se queden en el bosque, y eso no me gustó, 4 guijarros. Pero trabajo con algún léxico que puedan incorporar a partir del cuento. ¿Sí? Hay 2 comparaciones en el cuento. La nube que está como un puntito arriba de la I y el capitán solo como un único fideo en la sopa. Uso 2 comparaciones. ¿Sí? La oralidad en los cuentos es una oralidad
poética, no es la oralidad cotidiana. Yo no cuento como cuento una anécdota, llego a mi casa, ¿qué me pasó? Trabajo el lenguaje, elijo también las palabras. Y luego puedo trabajar, y para algo, bueno, traje acá unos barcos, puedo trabajar tipos de embarcación. Estoy trabajando con los piratas, estoy trabajando por acá, estoy trabajando con los piratas, estoy trabajando con los barcos. Estaba acá, perfecto. Voy a trabajar con los tipos de embarcación. ¿Sí? Entonces, para las profes de primaria y de secundaria, embarcación que sería el hiperónimo. ¿Qué tipos de embarcación conocemos? Bote. Y vamos anotando. ¿Sí? Bote. Canoa. Kayak. ¿Qué más? Balsa. Lancha. Velero. Catamarán. Sí. ¿Qué más? Buque. Barcaza. Barco. Fragata. La niña, la pinta y la santa. Ah, carabela. Las carabelas. Vela. Piragua. Submarino. Con un tronco. ¿Sí? Portaaviones. Submarino. Y trabajo todo un campo semántico que tiene que ver con la navegación. Y puedo luego, si quiero, definir las características que tiene. ¿Cuáles tienen, por ejemplo, cabina? ¿Cuáles son de guerra? ¿Cuáles andan por debajo del agua? ¿Conocen a Vizcafo? Se cruzaba antes a Uruguay en uno que iba por debajo, era un submarino, pero iba por sumergido. Puedo trabajar con el tipo de embarcación. Voy a trabajar en el campo semántico de los piratas. ¿Qué aparece? Apareció ahí algo. Sí, ¿cómo se llama? Garfio, como el capitán Garfio. El loro. Loro. Parche. Sombrero. Sombrero, pata de palo. ¿Qué beben los piratas? El ron se agota pero no se nota, dice Jack Sparrow. Puedo trabajar y ampliar el léxico a partir del cuento. Nos creamos el nombre, nos fabricamos nuestro barco, ese barco puede llegar a algún lado. Puedo trabajar con el mapa, ¿sí? Con el mapa del tesoro, y en el recorrido por el tesoro puedo ir visitando los accidentes geográficos, una península, un golfo, una bahía. ¿Qué más? ¿Por dónde más puede pasar? Una isla. Por una isla, por unas barrancas. ¿Sí? Y reviso ese léxico. No es lo mismo una isla que una península, un golfo, una bahía. Trabajo el léxico, no. Bueno, hoy vamos a trabajar con las palabras y luego nos vamos a cambiar de nombre, porque nos vamos a poner no estos nombres sino otros nombres de piratas. Pero vamos a hacer una cofradía de piratas, mujeres, con nombres que sean palabras indígenas. ¿Cómo se va a llamar usted, pirata? Tiene que tener un nombre que sea una palabra indígena. A ver, ¿a quién se le ocurre? Yo me voy a llamar Bárbara. Yo brújula. Brújula. Bien. No existe, pero vamos a suponer que haya un nombre brújula. Hay nombres tan raros para las escuelas. Úrsula. Acá tenemos la pirata Úrsula. Débora. Bien, Débora, la tenemos acá. Bárbara, sí, igual. Yo siempre está. ¿Otro? Mónica. Verónica. Bien. Pero ahora la comunidad de las piratas vamos a ser todas mujeres agudas. Porque para andar en el mar hace falta cierta agudeza. Entonces nos vamos a poner nombres que sean
agudos. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se van a llamar los piratas que tengan palabras agudas como nombre? A ver. Alelí. A Itatí. Anaí. Jamín. Anaí. Pero ahora las piratas nos vamos a poner nombres que sean monosílabos. Sol, paz, luz. Y si alguien me dice Zoe, yo quiero decir, no es monosílabo. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Porque la O y la E son dos vocales abiertas que no forman ditónico. Y trabajo esos contenidos que no son sencillos a partir de los nombres y de la temática de los piratas. Bien, yo espero que ustedes, díganme que sí, no sean de esos profes y cuando les dan un texto a los chicos les digan subrayen las palabras desconocidas y vayan a buscarlas al diccionario. Díganme que no hacen eso, díganme que no. Lo hice alguna vez, así que no. Bien. Sí. A mí posible. ¿A tu hijo le hacen eso? Bien. Práctica que hay que revisar. Mira, la iniciaron a decir que no, pero los veterinarios alguna vez lo hicieron. Ahí cuando decías de acrecentar el vocabulario, me está acordando una actividad estábamos leyendo cuentos de terror, entonces apareció la palabra lúgubre. Entonces, bueno, yo la quiero. repetimos a la clase y se fueron con la actividad de, en algún momento de la semana, usar la palabra lúgubre. Hoy me siento lúgubre, aquí está lúgubre, tal personaje, y después al final terminó siendo incorporado. Son pequeñas o con mucho detalle, entonces ese libro no lo llevo al aula, porque nadie va a ver, se experimenta una sensación de frustración, ¿sí? Y entonces no tiene sentido. Lo que le dije a la pirata, Andrea. no, tu nombre de pirata, De Bárbara. del océano yo lo que puedo hacer, si quiero, es a un niño le digo algo y jugamos Al teléfono descompuesto y a ver cómo llegó. Ah, la de la. Me encanta. Puedo jugar a eso. Trabajo con la escucha, trabajo con el silencio. Bueno, muy poquito sobre lo que es contar con el libro algo y abro ahora en este ratito que nos queda un pequeño espacio para preguntas y les muestro algunas cosas que pueden hacer. Con un tubo de papel y un vasito y un papel de calcar, dibuje una isla, un catalejos. Un catalejo de pirata y puedo trabajar con palabras compuestas, catalejos, ¿sí? Que significa mirar lejos. Puedo trabajar con otras palabras. Tengo ahí unas embarcaciones que después las pueden venir a ver y tengo fabricado también estos objetos que se llaman taumatropos, que por allí los conocen. Bueno, esto tendría que poder girar, ¿sí? Y cuando gira la imagen, bueno, acá hay un pirata, acá hay otro. Todas cosas que puedo fabricar con lo que tengo en casa. Las docentes saben que eso es parte de su práctica. ¿Sí? Puedo, en torno a la figura del pirata, de algunos cuentos, yo acá les traje algunos otros, y son los que tenía a mano, mis amigos los piratas, y acá aparece un pirata que se llama Barba Trenzada. Y así como yo decía, bueno, nos ponemos nombres, la A es de barba. Puedo trabajar con nombres de piratas de colores. Ustedes conocen barba roja, barba azul, barba negra. Puedo trabajar cuestiones ortográficas, porque a ver, barba roja, ¿con una sola R o con dos? Con una. Con una. Todo junto lo voy a escribir. Con dos. ¿Sí? Barba azul, como empieza con A, ¿sí? Y barba termina con A, ahí voy a poner una sola A. Puedo trabajar con los colores, pero luego con otras características, porque el pirata podría ser barba ¿qué? Barba pegajosa. Barba pegajosa, barba rala, barba larga, Barba violeta. Barba violeta.
Barba violeta. Los colores están. Otras características de la barba. Canoso. Barba trenzada. Por ejemplo, este pirata de mis amigos los piratas se llama justamente barba trenzada. Y trabaja a partir del nombre con otros adjetivos. Bueno, un barco muy pirata de Gustavo Roldán, Cuentos robados al barco pirata, El Capitán Croissant. Hermoso, tiene varios libros de Capitán Croissant. Estos también tienen ilustraciones grandes. Sí, pero no hace falta porque son libros ilustrados. Yo puedo leer la historia sin mostrar la imagen y que se representen cómo es el tesoro, cómo es el barco, cómo es el viaje, cómo es el capitán. Si alguna escribe literatura infantil nos faltaría unas capitanas, ¿no? Sí, claro, claro. Hay alguna. Lo que pasa es que hay una, Daniela, la capitana. Nosotros trabajamos con esa. Claro. A mí particularmente no me parece gran calidad literaria, pero como no están, nos inventamos la historia. de mujeres, Pero- libros de mujeres. Sí, Daniela, pero Yo puedo darme cuenta de lo que significan por el contexto, ¿sí? O por derivación, porque tienen la misma raíz que otra palabra. Yo digo siempre, lo que podemos hacer es preguntarle a los vecinos, no al vecino de casa, sino a las palabras vecinas, o preguntarle a la familia de palabras. Yo, perdón, hago algo parecido, soy enseño de música en primaria y me toca enseñar por ahí Cancionero Patrio, que tiene mucho vocabulario que los chicos no manejan. Entonces lo que hacemos es escribir a mano las letras, como que esa práctica me resulta un montón, para ir viendo a ver qué dice y que no la aprendan por fonética sin entender y vamos como... Sí, al final de todo terminamos yendo al diccionario, pero tratando de relatar eso que cuenta con nuestras palabras y a lo último, cuando vemos que ya no sale cuando no del se puede, contexto, sí. es la última Yendo a instancia. sí. Es la última instancia. Y todas las palabras hay que buscarlas en el diccionario, todas las palabras desconocidas. Miren este cuentito brevísimo de Ana María Schubert. Arriad el foque. ¡Arriad el foque!, ordena el capitán. ¡Arriad el foque!, repite el segundo. ¡Orzada estribor!, grita el capitán. ¡Orzada estribor!, repite el segundo. ¡Cuidado con el bauprés!, grita el capitán. ¡El bauprés!, repite el segundo. ¡Abatid el palo de mesana!, grita el capitán. ¡El palo de mesana!, repite el segundo. Entre tanto, la tormenta arrecia y los marineros corremos de un lado a otro de la cubierta, desconcertados. Si no encontramos pronto un diccionario, nos vamos a pique simplemente. ¿Tendría sentido que les digamos, subrayen las palabras desconocidas y vayan a buscarlas? para subrayar todo. No. Bien. Todo lo que podemos hacer con el léxico, todo lo que podemos hacer a partir de los cuentos. Todo lo que vamos a hacer, podemos trabajar como hicimos poniéndoles nombres agudos, ¿sí? Podemos hacer la lista de lo que el pirata lleva en el barco. Va a llevar una lista de 8 elementos. Pero la lista va a ser una lista que crece y que se achica. La primera cosa que va a llevar va a ser una palabra monosílaba. Por ejemplo, va a llevar sal. Hay que llevar sal. Alguien le baja la presión. La segunda cosa que va a llevar tiene que ser una palabra bisílaba. La tercera trisílaba, la cuarta tetrasílaba y luego de 3, de 2, de 1. ¿Sí? Una lista que, como la banderita del pirata, crezca y se achique. ¿Sí? Juego en esa situación ficcional de armar el barco, ya tengo el barco de pirata, ya tengo mi nombre de pirata y hago la lista de las cosas que voy a llevar y repaso esos contenidos curriculares, mínimos, pequeñitos. Bien, finalmente, después les voy a mostrar algunas cosas que ustedes sin muchos recursos, yo no soy maestra jardinera y no sé hacer cosas, pero que pueden hacer para trabajar. Libro álbum.
libro. No es lo mismo un libro álbum que un libro ilustrado. Muchas veces en el aula, a veces cuando voy a dar clases, veo que las docentes leen un cuento, este se usa mucho en inicial, un barco muy pirata de Gustavo Roldán, que es uno de los libros que mandó el ministerio, y en general la práctica física de lectura de un cuento que tiene ilustraciones es esta. Yo leo una página, ¿sí? Y luego hago esto. ¿Han visto? Esta práctica se la mostraba en las imágenes. Leo otra y hago lo mismo. Leo otra y hago lo mismo. Si tengo poquitos, bien, pero si tengo algunos que están allá atrás, no veo, corre la cabeza, señor, no se corre, no veo. Hay una cuestión con la ilustración. La ilustración es cómo imaginó un ilustrador a los personajes de la historia. Si yo todo el tiempo muestro esa imagen, no estoy permitiendo que los niños y las niñas imaginen su propio barco, su propio perro, ¿sí? La propia ciudad, ese lugar. No necesariamente yo tengo que contar la historia y mostrar las imágenes. Ahora bien, en el libro álbum, en que la imagen es la que cuenta la historia, o la imagen contradice la historia, o la completa, yo tengo que trabajar con el libro. A veces el libro álbum es una combinación de imagen, texto y formato, de 3 elementos. A veces el libro es pequeño o tiene imágenes con mucho detalle, entonces ese no lo elijo. No lo elijo porque ese es algo para mirarlo detenidamente persona por persona. Si yo lo muestro así, no sirve de nada. ¿Lo conocen? ¿Teléfono descompuesto? Este es un libro álbum de gran tamaño, con imágenes nítidas, que las pueden apreciar, no sé ustedes, en todo caso vengan un poquito más acá, y que este es un libro que no tiene texto, y que la historia solo la cuentan las imágenes. Entonces, les voy a mostrar un modo posible, un modo posible de trabajar con este libro álbum. ¿Han jugado teléfono descompuesto cuando eran pequeñas? Sí. ¿Saben de qué se trata? Sí. Teléfono descompuesto. Jan Brennan y Renato Morricone. Un libro creado o pensado por... no tiene texto. El Arlequín le cuenta un secreto muy importante al rey. Y el rey escucha con mucha atención. El rey, que ya sabe el secreto, se lo cuenta ¿a quién? Al escudero. Caballero, Es caballero. que levanta la mano. Escucha con mucha atención ese secreto. Ese caballero con la armadura, ese secreto muy importante, se lo cuenta a un buzo. Y escucha, a ver de qué se trata. El buzo le cuenta al pirata que levanta la mano con el garfio, porque la perdió en alguna batalla, y escucha el secreto. ¿Y a quién se lo contará el pirata? ¿A quién cree que le contará el secreto? Al loro. ¿Por qué al loro? Porque los piratas Porque tienen su que amigo, tener porque los su dos. compañero. Porque el loro es inseparable del pirata. Es como carne y uña, como que... Julio Calzón. como Messi y De Paul. Se le cuenta al pirata. Se lo cuenta al loro y el loro levanta el ala y escucha ese secreto. Y el loro se lo cuenta a un hombre de una tribu
allí, en medio de la selva. Tiene la cámara fotográfica colgada al cuello y se lo cuenta ¿a quién? A una artista. Aguanta nada. Aguanta Ese nada. A María Cortadá. Se lo cuenta una señora muy misteriosa que tiene un collar y unos anteojos y está vestida así de animal print. Y la señora esta misteriosa le cuenta el secreto. ¿A quién? Abuela. A una abuelita de pelo blanco que escucha, hace esfuerzo, pero escucha poco. Escucha el secreto. Se lo cuenta al lobo. Y el lobo, ¿a quién se lo contará? Caperucita. Muy bien, se lo cuenta Caperucita. Y Caperucita escucha. ¿Y a quién se lo contará? Al leñador. El leñador, o al cazador, y le cuenta ese secreto tan importante. Y ese señor, ese leñador, ese cazador, se lo cuenta un perro. El perro le cuenta ese secreto. Y ese secreto es lo que yo ahora le voy a contar a esta planta. ¿Sabe lo que le dijo? No le cuentes nada. Queda entre nosotros. Fíjense, no tiene texto, tiene solo historia en imágenes. Imágenes grandes, imágenes que quienes están atrás las pueden sí, pero lo podemos hablar después. Terminamos el cuento. Segmentación gráfica. Tienen que aprender que hay fonemas que no tienen una correspondencia uno a uno con los grafemas. Y yo digo sapo, cielo y zapato son igual, pero se escribe de tres maneras diferentes. Jinete y jirafa, huevo, queso. Tiene que aprender además que las palabras tienen entonación, pero en la escritura hay tilde. Eso que es tan difícil, si yo abandono la oralidad y paso a la escritura directamente, hago todo mucho más complejo. Hay una vieja maestra argentina, un libro viejísimo, miren el libro, Marta Salotti, que fundó el Instituto Summa, que enseña narración, en el año 59, antes de que naciéramos, ella decía... ¿Vos estudiaste en el Summa? Bueno, Marta Salotti, que fue una de las fundadoras, con Dora Pastoriza de Echevarne, ella dice que la narración oral ayuda a los niños en vencer el temor a el signo escrito. Porque si el niño ya escuchó la palabra en los cuentos, esa palabra ya la tiene, ustedes ya la sembraron. Y cuando la ve escrita, porque en la palabra no está la cosa, cuando la ve escrita, el niño ya tiene esa palabra. Y porque además aprende que la entonación tiene significado y que no es lo mismo decir vamos, vamos, vamos. No es lo mismo, pero la escritura es vamos. Entonces, todo eso que ustedes siembran con la oralidad ayuda luego en los procesos de alfabetización, claramente. Entonces, defiendan esa trinchera de la importancia de la lengua oral. Que no se la sospeche de comentamos un cuento, hablamos, no hicimos nada. La maestra perdió el tiempo, seguramente habló de sus cosas. No, trabajamos con algo importante. Yo te quería preguntar esto con las ganas de hablar de los chicos, porque lo nombraste hoy temprano, con las interrupciones o cuando quieren meter bocadillo. Claro. ¿Hasta dónde? Hasta donde yo genero oportunidades de participación. Entonces, las palabras mágicas. ¿Sí? La bruja va a decir las palabras mágicas. Tienen una varita ustedes, se les brincan una varita imaginaria. Entonces, cada vez que la bruja dice las palabras, ¿sí? Endunda que quasi quasi venne, endunda que quasi quasi wo. Y las repetimos todas las veces. ¿Sí? O por ahí, si el niño me empieza a interrumpir,
Yo no puedo hacer como que no lo escucho. Pero yo interrumpo la interrupción. Interrumpo la interrupción y continúo con el cuento. Pero escucho. A medida que vos esta situación de lectura en voz alta, de narración, la tornes habitual, cada vez vas a tener menos interrupciones, porque estás enseñando a escuchar. Eso que, decía la compañera por ahí.